Cordial saludo, estimados amigos. En este video tutorial vamos a hablar del acuerdo 001 del año 2024, expedido por el Archivo General de la Nación, que compila los acuerdos que ya se habían publicado hace años atrás. Este acuerdo entonces lo que busca es unificar criterios y actualizar entonces todo este marco aplicable técnico en materia de gestión documental y administración de archivos. El conocimiento en materia de gestión documental y administración de archivos son dos partes de esta expresión muy interesantes. Este término de gestión es una palabra bastante amplia que aborda desde el nivel estratégico cómo se planea en una entidad pública y la creación de todos esos documentos para poder hacer una buena administración de los archivos. Entonces aborda desde una planeación hasta una ejecución, hasta tener en cuenta la infraestructura, el espacio físico, todo lo que se necesita en materia de conservación, planes de capacitación, planes de fumigación constantes para mantener los documentos físicos o de conservación digital también. Vamos a abordar entonces este tema que aplica o es transversal a toda la función pública en términos generales. Funcionarios públicos, servidores públicos. Me refiero a que aquellos que cumplen funciones administrativas que se denominan funcionarios servidores, pues no todos los servidores públicos son funcionarios públicos. Esto es importantísimo también entenderlo. Aplica entonces para los asistenciales, técnicos, profesionales especializados, asesores, directores de entidades que cumplen o ejecutan actividades administrativas para también una buena administración de presupuestos o de gestión de gastos. Todas las entidades públicas sin duda son generadoras de documentos. Vamos a mirar entonces o alimentar un poquito esa base conceptual. Vamos a iniciar entendiendo las fases del ciclo vital. Las fases del ciclo vital entonces en los términos del acuerdo 001 nos habla de que existe un archivo de gestión, los documentos se crean, se tramitan, son de consulta frecuente. Esa es la primera fase denominada archivo de gestión. Archivo central, los documentos pierden su valor administrativo inmediato. Ejemplo de esto puede ser un contrato que llegó a su fin con un acta de cierre del contrato y ya ese documento quedó cierto tiempo para consulta en el archivo de gestión hasta un periodo de tiempo donde pues pasaría al archivo central. Es a esto lo que nos hace referencia este concepto o esta fase de archivo central. El archivo histórico se conserva permanentemente los documentos que adquieren valor científico, cultural o histórico. El concepto de archivo territorial, que es aquellas personas que generalmente estaban concursando en la CNSC, en la Comisión Nacional de Servicio Civil, para las diferentes territoriales. En el año 2025 hubo Territorial 10, Territorial 11, Territorial Antioquia 3, se desarrollaron las diferentes evaluaciones. Para el año 2026 se contempla la Territorial 12. Estas personas pues necesitan entender lo que son los archivos territoriales. Cuando hablamos de esto de archivos territoriales no se refiere a una fase del ciclo como tal, al ciclo vital del cual estamos hablando, sino a la organización de los archivos en función de su jurisdicción geográfica, como los archivos nacionales, departamentales, distritales, etcétera, ¿no? Que aplican las directrices de los archivos de gestión central e histórico
en su respectivo nivel administrativo. A eso es que hace referencia al concepto de archivo territorial. Es esa descentralización que es un principio constitucional. Entonces, cuando hablamos de archivo de orden departamental y archivo de orden distrital o archivos de orden municipal o del orden nacional, estos archivos están bajo las mismas reglas del archivo de gestión, del archivo central y del archivo histórico, es decir, de estos tres ciclos de los cuales hemos hablado anteriormente. La denominación de un archivo como nacional, departamental, distrital o municipal se basa en la jurisdicción o nivel administrativo al que pertenece la entidad que produce los documentos. Esta es una clasificación de tipo territorial. No obstante, cada uno de estos archivos territoriales aplica y gestiona la documentación a lo largo del mismo ciclo vital, que incluye las tres fases que ya mencionamos, es decir, archivo de gestión en las oficinas de cada entidad territorial, municipio, departamento o nación, donde los documentos se crean y se usan activamente. Archivo central se encarga de los documentos que han finalizado su trámite administrativo. Cada entidad territorial tiene su propio archivo central. Archivo histórico, cuando los documentos con valor permanente eh, para la memoria de la nación o para la memoria de ese departamento o de ese municipio, se considera o se le hace una valoración documental y se considera que ese documento debe trascender en el tiempo. Es ahí donde el archivo histórico los conserva. En resumen, la clasificación territorial y las fases del ciclo del documento no son mutuamente excluyentes, sino que se complementan. La gestión documental en sus tres fases se aplica en cada uno de los niveles territoriales de la administración pública. Un archivo del orden municipal, al igual que los de cualquier otro nivel territorial, llámese departamental o distrital, debe organizar y gestionar su documentación a través de las tres fases del ciclo del documento, que ya la hemos mencionado, ¿cierto? Estas tres fases operan de manera interna en cada una de las entidades territoriales y buscan garantizar el manejo de la información para que sea coherente, para que sea regulado, independientemente de su nivel de gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un archivo del orden nacional y un archivo general de la nación? ¿Cuál es la diferencia? Porque nos podríamos preguntar eso. Pues es sencillo. El archivo del orden nacional es una categoría que agrupa a todos los archivos de las entidades públicas del gobierno central, como ministerios, como las superintendencias y agencias que hacen parte de ese gobierno central. Cada una de estas entidades tiene su propio archivo. Y cuando hablamos del Archivo General de la Nación, es una entidad específica y es la máxima autoridad archivística del país. Las funciones de este Archivo General de la Nación en realidad es la rectoría. Ellos lo que hacen es formular y dirigir las políticas archivísticas en la gestión documental para todas las entidades, incluyendo a los archivos del orden nacional. El patrimonio histórico, entonces, esta entidad custodia y conserva y también difunde el patrimonio documental más relevante de la nación, sirviendo como el archivo histórico central del país, ese cerebro del país como tal.
Vamos a mirar acá lo que es el archivo general territorial, que es otro concepto muy importante para poder entender los concursos de meritocracia en el nivel territorial, y más adelante miraremos otras entidades y cómo aplican entonces los diferentes conceptos. El archivo general territorial, pues en realidad no es una denominación oficial, sino un concepto que se refiere a la máxima autoridad archivística dentro de una jurisdicción geográfica específica. Como un departamento o municipio, cumple funciones similares al Archivo General de la Nación, pero a nivel regional, asesorando a las entidades de su jurisdicción y conservando su patrimonio documental. Entonces, este archivo general territorial es una dependencia, o sea, nos podríamos preguntar eso. Pues sí, el archivo general territorial no es una dependencia en sí misma, sino que se refiere a los archivos de las entidades públicas a nivel territorial, es decir, departamental, distrital o municipal. En Colombia, la función archivística está orientada a coordinar con el Archivo General de la Nación, y este AGN es un establecimiento público que está adscrito al Ministerio de Cultura y es la máxima autoridad en materia de archivos en el país. Los archivos generales territoriales, o sea, departamentales, distritales o municipales, etcétera, tienen las responsabilidades de esto también es fundamental. Organizar y fortalecer los archivos en sus respectivas jurisdicciones, garantizar el acceso a los ciudadanos a los documentos públicos, cumplir y hacer cumplir las normas archivísticas existentes que son expedidas, repito, por el AGN, el Archivo General de la Nación. Ya vimos anteriormente que es el órgano rector, ¿no? Emite las políticas y directrices en materia de archivística. Informar al Archivo General de la Nación sobre cualquier irregularidad que atente contra el patrimonio documental y apoyar la gestión de programas y proyectos de los archivos de su jurisdicción. En resumen, no es una dependencia aparte, sino que es la denominación que se le da a la función archivística dentro de la estructura de las entidades territoriales, las cuales están bajo la orientación y coordinación del Archivo General de la Nación. Otro concepto importante es el catálogo de archivos. ¿Qué es el catálogo de archivos entonces? En el contexto de esta gestión documental y de la administración de los archivos, un catálogo es una herramienta fundamental. Entonces vemos que un catálogo de archivos es un instrumento de descripción archivística que sirve para registrar y controlar la documentación que está bajo la custodia de un archivo. Su objeto principal es facilitar el acceso y la localización de los documentos por parte de los investigadores, funcionarios y el público en general. No debe confundirse de ninguna manera con un inventario de archivos, que es una lista más básica de las series documentales. Un catálogo va más allá, ya que proporciona una descripción detallada de cada documento o unidad documental. ¿Cuáles son esas características principales para profundizar aquí más en este tema de un catálogo en el ámbito archivístico? Primero,
Descripción detallada. Un catálogo entonces incluye información específica sobre el contenido del documento, como la fecha, los autores, los destinatarios, un resumen del tema que trata y su estado de conservación. Segundo, la valoración. Puede incluir una valoración del documento en términos de su importancia histórica, administrativa o legal. Tercero, control de acceso. También puede indicar si el documento tiene restricción de acceso y bajo qué condiciones puede ser consultado. Localización. Proporciona la ubicación física del documento dentro del archivo. Por ejemplo, número de caja, estante, carpeta. Eso es fundamental entenderlo y la diferencia entre un catálogo y un inventario documental. Existen tipos de catálogo también. Hay un catálogo, ejemplo, hay un catálogo de documentos históricos. Este catálogo de documentos históricos se enfoca en describir documentos de gran valor patrimonial como cartas, mapas, fotografías o expedientes de épocas pasadas. Puede existir un catálogo de documentos administrativos. Se utiliza para describir documentos que han perdido su valor administrativo inmediato, pero que aún son relevantes para la institución, como actas de reuniones o informes antiguos. Catálogos de colecciones especiales como tal, ¿no? Se crea para describir fondos que no encajan en las series documentales regulares, como colecciones de manuscritos personales, grabaciones de audios o videos. En resumen, un catálogo en realidad es una herramienta que lo que busca es organización y descripción que transforma una colección de documentos en un recurso de información accesible y que es supremamente útil, asegurando la preservación y la difusión del patrimonio documental. El fondo documental, este es otro concepto importantísimo. En la gestión documental, un fondo documental es una agrupación orgánica de documentos producidos o recibidos por una persona natural o jurídica, pública o privada, en el desarrollo de sus funciones o actividades, en el nivel más alto de la jerarquía archivística. Imagina una oficina o una empresa. Todas las comunicaciones, facturas, contratos, informes, actas de reuniones y cualquier otro papel o archivo digital que se crea o llega a esa entidad conforman un fondo documental. Principios clave del fondo documental. Vamos a revisar estos principios, que son términos importantes y que son muy comunes en los juicios situacionales. Tiene que ver con el principio de procedencia. ¿A qué hace referencia este principio que corresponde a el fondo documental? El principio de procedencia es el pilar fundamental. Establece que los documentos producidos por una entidad no deben mezclarse con los de otras entidades. Cada fondo es único y representa la historia y las funciones de su productor. Este principio asegura que la documentación se conserve en el orden natural en que fue creado, reflejando su contexto original. También hay otro principio que es la agrupación orgánica. Los documentos de un fondo no están ahí por casualidad. Están agrupados de manera natural y coherente porque son el resultado de las actividades y la estructura de la entidad. Por ejemplo,
Los documentos de una gerencia de recursos humanos no se mezclan con los de la gerencia financiera. ¿Por qué es tan importante esto? Entonces, el fondo documental es la base para la organización de un archivo. Al mantener los documentos agrupados por su procedencia, se garantiza que la información se conserve de manera completa, ¿no? Y en su contexto original, lo que va a facilitar su posterior búsqueda, la consulta y esa valoración que se hace. Sin el concepto de fondo documental, los archivos serían simplemente un conjunto desordenado de papeles, perdiendo su valor histórico y administrativo. Vamos a poner un ejemplo real de un fondo documental en un contexto de una alcaldía en nuestro país. Cualquier alcaldía. El fondo documental de X alcaldía está compuesto en realidad por la totalidad de los documentos que esta entidad ha producido y recibido desde su creación. Este fondo no es una simple pila de papeles, está organizado de manera orgánica y funcional, reflejando la estructura y las responsabilidades de la administración municipal. El fondo se subdivide en secciones, series y subseries documentales de acuerdo con el principio de procedencia. Retomamos el principio, ¿verdad? Que pertenece a fondo. Ejemplo, ¿no? Producto del fondo. La alcaldía de tal entidad, alcaldía X. Fondo documental, en comillas, ¿no? Abro comillas. Alcaldía X. Divisiones internas del fondo. El fondo de la alcaldía X se organiza según la estructura de la entidad. Las principales divisiones del fondo, o sea, secciones, corresponden a las diferentes secretarías y dependencias de esa alcaldía. Primero, sección, Secretaría Educación, ¿cierto? Series documentales. Aquí se agrupan los documentos por temas o funciones. Por ejemplo, expedientes de contratos por proveedores educativos, expedientes de proyectos de infraestructura escolar, actas del Consejo Municipal de Educación. Segundo, sección, abro comillas, Secretaría de Movilidad. Series documentales, expedientes de multas y sanciones de tránsito, informes de accidentes viales, expedientes de licencias de conducción. Tercero, otra sección, abro comillas, Secretaría de Hacienda. Series documentales, expedientes de impuestos prediales, expedientes de gestión de cobro de cartera, informes financieros y presupuestales. Cada una de estas series, a su vez, contienen subseries y las unidades documentales, finales, expedientes, informes, pues digamos que es la forma en cómo se administra para poder entender desde lo que es el fondo documental y todo lo que él conlleva. Gracias a esta organización, un investigador que quiere estudiar las historias o la historia de la educación en ese municipio, no necesita revisar todos los documentos de la alcaldía, sino que puede dirigirse directamente a la sección de la Secretaría de Educación, donde encontrará toda la información relacionada. Esto es posible porque el fondo documental ha sido gestionado con base en el principio de procedencia,
asegurando que los documentos no se mezclen y en realidad se conserven en un contexto original. Este concepto de fondo documental, esto es supremamente preguntado en los concursos de mérito. El principio de procedencia. Miren aquí en la diapositiva de lo que les mencionaba, ese principio de procedencia. Vamos a profundizar más en esto. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque sé que lo preguntan, porque como funcionario público tengo la experiencia y puedo aportárselas a ustedes, que los diferentes concursos en los cuales me he visto involucrado y los que he ganado preguntan siempre sobre estos principios que tienen relación con el fondo. Entonces, miremos esta diapositiva acá, que el principio de procedencia es un concepto fundamental en la archivística. Establece que los documentos producidos por una persona o entidad o institución no deben mezclarse ni combinarse con los documentos de otra entidad. Es la base para la organización de los archivos. En términos simples, significa que el archivo de cada entidad debe ser un reflejo de su estructura y funciones. La documentación se agrupa de forma natural y orgánica, no por temas o materias. No se mezcla. Si tienen los archivos de la alcaldía de Medellín, por ejemplo, y los archivos de la alcaldía de Envigado bajo este principio, jamás deben juntarlos en un solo archivo. Cada uno es un fondo documental único. Se respeta el origen en que se producen y archivan los documentos dentro de una dependencia. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de una alcaldía debe mantenerse, ya que este orden refleja las actividades y los procesos de esa oficina. ¿Por qué es tan importante esto? Pues el principio de procedencia es crucial porque garantiza la integridad, conserva la totalidad de la información y el contexto en el que se crean los documentos. Esto es vital para su valor legal, administrativo o histórico. También facilita la búsqueda, permite que los usuarios o investigadores o los mismos funcionarios de la entidad eh, puedan saber exactamente dónde encontrar esa información. Si sabes que la alcaldía de Envigado gestiona los contratos de obra, irás al fondo documental de esta alcaldía y a la serie documental de, abro comillas, contratos, sin necesidad de revisar documentos de toda la entidad. Permite la reconstrucción histórica también, al respetar el orden original. El archivo se conserva como un testigo, ¿no? Un testimonio fiel de los archivos y la evolución de la entidad productora, en este caso la alcaldía, a lo largo del tiempo. En esencia, el principio de procedencia impide que los archivos se traten como simples colecciones de papeles desordenados o dándoles un sentido, para darles en realidad un sentido lógico y una estructura que convierte en una fuente de información confiable. Eso es lo que busca este principio tan importante. Vamos a mirar entonces, aquí avanzando en el tema, lo que es el código, que es otro concepto importante dentro de esta gestión documental y administración de los archivos. En el contexto de la gestión documental, pues un código es una combinación alfanumérica única que se asignan a las unidades documentales, o que son series, subseries, expedientes, para identificarlas, organizarlas y controlarlas. Este código es parte fundamental de la tabla de retención documental y la tabla de valoración documental.
¿Cómo se asignan los códigos estos? La asignación de códigos sigue pues una estructura jerárquica que va de lo general a lo particular, reflejando el principio de procedencia, que lo hemos mirado anteriormente. Se basa en la estructura orgánica y funcional de la entidad productora del documento. Primero, pues un código de dependencia. Se asigna un código a cada oficina o dependencia de la entidad. Ejemplo, abro comillas, el 01 para el despacho del alcalde, el 02 para la Secretaría de Gobierno. Código de serie documental. Entonces ya miramos el código de dependencia, ahora vamos a mirar el código de serie documental. A cada tipo de documento o serie, ejemplo, actas, contratos, expedientes de personas, se le asigna un código dentro de la dependencia que se produce. Tercero, un código de subserie. Si una serie es muy extensa, se puede subdividir y asignar un código a cada subserie. Código del expediente o unidad documental, que sería el cuarto aspecto, se asigna un consecutivo único a cada expediente dentro de una serie. Este sistema de codificación permite que la ubicación y el contenido de cualquier documento se pueda identificar de forma rápida y precisa. Señores, vamos a mirar aquí esta tablita donde tenemos este ejemplo, nivel jerárquico, dependencia, ejemplo de la alcaldía, entonces Secretaría de Movilidad, el código 04. Serie documental, expediente de multas de tránsito, entonces el código 0401. Subserie documental, o sea, multas por exceso de velocidad, el código sería 040102. Tenemos aquí expedientes o unidad documental, expediente de multas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el código sería 040102-001. Es más o menos lo que, en otras palabras, o traducido pues gráficamente, sería este tema del código. Vamos a mirar lo que es la colección documental. ¿Qué es esta colección documental? En el contexto pues de la gestión documental, administración de archivos, una colección documental es una agrupación artificial y fáctica de documentos reunidos según criterios subjetivos como un tema, un formato o la decisión de un coleccionista. A diferencia de un fondo documental, una colección no se rige por el principio de procedencia. Esto significa que los documentos en una colección pueden provenir de múltiples fuentes y productores y no necesariamente reflejan la estructura orgánica de una entidad. Para poner un ejemplo de esto sería una colección de mapas antiguos de una ciudad, un conjunto de fotografías sobre un evento histórico específico o una selección de afiches de una campaña política sin importar quién los produjo orgánicamente. En un consejo municipal, vamos a poner como este contexto, en un consejo municipal, la mayoría de los documentos se gestionan como un fondo documental único que refleja la estructura y las funciones del consejo. Ejemplo, actas, sesiones, acuerdos, proposiciones. Sin embargo, el consejo de colección documental se aplica en casos específicos. Ejemplo de colecciones documentales en un consejo municipal. Colección de prensa.
Entonces, el consejo podría crear una colección de noticias, recortes de prensa y artículos de periódicos y revistas que hagan referencia a sus actividades o a temas de interés local. Estos documentos no fueron producidos por el Consejo, sino que fueron recolectados para fines informativos o históricos. Colección de fotografías. Se podría crear una colección de fotografías que documenten la historia del Consejo, la inauguración de obras, la vista de dignatarios, por ejemplo, o eventos cívicos. Las fotos podrían haber sido tomadas por distintos fotógrafos o medios sin pertenecer a una serie documental orgánica. Colección de documentos de apoyo. En ocasiones hay consejos que pueden reunir documentos de otras entidades o de la comunidad, cartas, folletos, informes externos para crear archivos de referencia sobre un tema particular. El uso de colecciones documentales permite al Consejo Municipal organizar y conservar información que aunque no fue generada por ellos, es de gran valor para la memoria institucional, la investigación y la transparencia. La clave es que esta agrupación no sigue el orden natural de la producción documental, sino que responde a un criterio de interés particular. Por último, vamos a mirar lo que es el concepto de comité de archivo. El comité de archivo es un órgano asesor y consultivo de obligatorio cumplimiento en toda entidad pública en Colombia, encargada de la toma de decisiones y el seguimiento a los temas relacionados con la gestión documental y la administración de archivos. Su creación y funciones están reguladas por la Ley 594 del año 2000, la Ley General de Archivos. También habla de ello, de este tema, el decreto 1080 del año 2015. El alcance de este comité de archivo, el alcance de este comité abarca todas las dependencias y oficinas de una entidad. Es el máximo responsable de definir las políticas, los planes, los programas que aseguren la correcta gestión de los documentos desde su producción hasta su disposición final. Su actividad es transversal y vinculante para toda la organización. Funciones principales. La función, las funciones del comité de archivo son cruciales para garantizar la eficiencia. La eficiencia es un concepto que está relacionado con el manejo de recursos, manejo adecuado de recursos. La transparencia y la perseverancia, eh, perdón, la eficiencia es un concepto que está relacionado con el manejo adecuado de los recursos. La transparencia también es otro concepto que está relacionado con estas funciones principales de este comité de archivo. Lo que se busca en realidad es la preservación del patrimonio documental de la entidad. Las funciones más importantes o más relevantes en este contexto eh, son aprobar la tabla de retención documental, aprobar la tabla de valoración documental, vigilar y hacer seguimiento, la emisión de conceptos, la planeación. En cuanto a esa tabla de retención documental, pues es su función más importante. Este comité estudia y aprueba en realidad lo que es la TRD de la entidad, que son los instrumentos técnicos con que posteriormente pues ese funcionario va a hacer un buen manejo documental. La aprobación de la tabla de valoración, si la entidad ha cambiado su estructura o sus funciones en las dependencias,
El comité es el encargado de aprobar la tabla de valoración documental, que también es un instrumento utilizado en estos ciclos, ¿no? En los 3 ciclos que hablábamos al principio de esta charla. La vigilancia y el seguimiento, pues al cumplimiento de las diferentes normas existentes y supervisa la correcta aplicación de esas políticas archivísticas y el cumplimiento de todas las normas vigentes. En cuanto a la emisión de conceptos, pues resuelve consultas, emite conceptos técnicos sobre la aplicación de las normas de gestión documental, es decir, es esa fuente, digamos, que da seguridad en materia de conocimiento y aplicación adecuada de las normas. En planeación, pues propone y aprueba los planes y programas a corto, mediano o largo plazo para la gestión documental, incluyendo proyectos de digitalización, organización de fondos acumulados y mejora de infraestructura de donde están ubicados esos archivos. ¿Cuál es la diferencia entre un comité evaluador de documentos? Es decir, dentro del mismo comité de archivo, ¿hay un comité evaluador? Nos podemos preguntar eso. La principal diferencia es que un comité de archivo es el órgano rector y general de la entidad, mientras que el comité evaluador de documentos es un órgano asesor del Archivo General de la Nación o del Archivo General Territorial. Para resumir la diferencia, entonces el comité de archivo es interno o de cada entidad pública y el comité evaluador de documentos es un órgano externo superior que se encarga de validar las decisiones de los comités de archivo de cada entidad. El comité de archivo o comité institucional, como mencionamos, este comité es obligatorio en todas las entidades públicas y su alcance es amplio y tiene la responsabilidad de la totalidad de las funciones archivísticas en su institución. Sus funciones no solo se limitan a la valoración de documentos, sino que abarcan la planeación, la organización, el seguimiento a todos los procesos de gestión documental de la entidad. ¿Dónde opera? Pues dentro de la entidad, ¿cierto? Si es una alcaldía, si es un ministerio, si es un hospital, allá adentro es donde opera. ¿Qué es lo que aprueba? Pues aprueba la tabla de retención documental, la tabla de valoración documental de la entidad, emite esos borradores o la elaboración de esos documentos. ¿Quién lo integra? Pues usuarios o funcionarios, perdón, es el término más correcto. Usuarios internos, que también en terminología, cuando estamos estudiando lo que es atención al ciudadano, hablamos de usuarios internos y hablamos de usuarios externos. Entonces, esos usuarios internos o funcionarios de la entidad son aquellos o quienes conforman este comité. Puede ser el jefe de la entidad, el jefe de planeación, el jefe de control interno, el jefe de archivo, el jefe de la gestión documental. El Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, este comité tiene un rol mucho más específico. Su función es convalidar y autorizar las decisiones tomadas por los comités de archivo de las diferentes entidades. Su papel es crucial para garantizar que las eliminaciones de documentos o las conservaciones permanentes sean decisiones que protejan el patrimonio documental de la nación. ¿Dónde opera? Pues en el Archivo General de la Nación a nivel nacional o en el Archivo General Departamental, distrital a nivel territorial. ¿Qué aprueba? Pues las solicitudes de eliminación y de conservación permanente de series documentales que provienen de las entidades. Por ejemplo, si una alcaldía quiere eliminar documentos, su comité de archivo primero aprueba esa propuesta, pero debe enviarla para que el comité evaluador de documentos de archivo general territorial
la revise y la valide. ¿Quién la integra? Entonces, expertos en archivística, historiadores y en algunos casos representantes de la entidad que presenta la solicitud. En conclusión, no son parte de la misma estructura, ¿no?, de la entidad. El comité de archivo eh, es quien elabora y aprueba internamente las propuestas de retención, de valoración, de disposición final de los documentos. Luego de estas propuestas, especialmente las que implican la eliminación de documentos, son sometidas a la consideración del Comité Evaluador de Documentos de una instancia superior del Archivo General de la Nación o el Archivo Territorial para su aprobación final. El comité de archivo decide y propone, el comité evaluador de documentos revisa, convalida y autoriza. Esto es, en términos generales, unos conceptos muy interesantes, muy importantes que nos van a servir para los diferentes concursos de mérito o para el ejercicio de actividades públicas. Si eres servidor, servidor funcionario encargado de esta parte de archivo, entonces estos conceptos espero que los tengas claro, que los entiendas. La eliminación es compleja. Vamos a ver en contenido más adelante cómo se hace el procedimiento de eliminación. Y estos son los procedimientos que están preguntando en los concursos de mérito. Diferentes procedimientos, cómo eliminar, cómo se hace la valoración, cómo se hace una conservación, un plan, esos procedimientos son los que se están evaluando constantemente en las pruebas de mérito. Espero que este tutorial sea de gran ayuda para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.